Bien, vamos hermanos, esta mañana a meditar en la palabra de nuestro Dios. El tema de esta mañana lo he titulado, y escuche bien, tome usted apunte si desea. El tema de esta mañana lo he titulado ¿Por qué hacer misiones? Ya estamos terminando ese intervalo que hacemos. Estamos nosotros predicando en Efesios este año seguimos predicando en el libro de Efesios, pero cada 6 semanas hacemos un receso para empezar nueva serie en el mismo libro de Efesios. Y en ese receso predicamos de otros temas. Y bien, esta mañana vamos a predicar y ya terminamos. Próxima semana volvemos nuevamente al libro de Efesios. Hoy vamos a predicar sobre el tema ya anunciado, ¿por qué hacer misiones? Avery Williams dijo en su obra La base bíblica para las misiones lo siguiente: después del primer siglo, las misiones no han vuelto a ocupar el lugar que corresponde en el ministerio de la iglesia. Por supuesto, las iglesias, juntas de misiones, sociedades e individuos han hecho esfuerzo por llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. La queja de Avery es que las misiones no tienen el lugar que tenían en el primer siglo. Él se está quejando por esto. Las misiones no están como debieran estar. Esa es una queja que él hace allí. La pregunta es: ¿estamos obligados a hacer misiones? ¿Estamos obligados a hacer misiones? ¿Por qué hacer misiones? ¿Por qué? ¿Por qué? Antes de responder a esta pregunta, analicemos un poco el problema negativo que nos deja ver aquí Avery sobre el proceso de hacer misiones. Él tiene una queja y tratemos de abordar un poco esa queja, ese problema. Yo pienso que el problema es mucho. Los problemas son muchos. Los problemas por los cuales las misiones no tienen el lugar, no se mueven como se movían en el primer siglo, son muchos. Permítame mencionar por lo menos 4 de esos problemas que tenemos hoy, de por qué las misiones no tienen ese lugar que tenían en el primer siglo. Primero, y pienso que es uno de los problemas graves, es ver las misiones como un encargo a personas extraordinarias, personas brillantes, personas poderosas. Cuando vemos la obra misionera como un encargo a estas personas, ya entramos a tener muchos problemas. Porque las misiones, hermanos, no son para personas, exclusivamente personas poderosas, brillantes, extraordinarias. Las misiones no son para estas personas solamente. Gloria a Dios, y personas con unas capacidades impresionantes se involucran en las misiones. Pero las misiones son para personas, hermanos, humildes, personas que solamente por la gracia de Dios sirven. Muchos de los que Dios nos ha involucrado en esta tarea de hacer misiones somos personas débiles, personas humildes, personas que por la gracia de Dios servimos.
Entonces las misiones no son para poderosos. No, gloria a Dios otra vez si hay alguien que sirve así. Gloria a Dios. Pero Dios, hermanos, Pablo nos contacta bien allá en 1 Corintios 5, 26 al 31. 1 Corintios, 1, 26 al 31. Nos declara, nos deja ver que Él usa personas humildes, personas que temblamos a la hora de hacer, escucha bien, temblamos a la hora de hacer misiones. Es por la gracia de Dios que hacemos misiones. Entonces eso es un problema cuando se ven las misiones desde la óptica de personas brillantes, poderosas, grandes. Y un segundo problema es que vemos las misiones como una tarea a delegar. Y entonces vemos nuestra responsabilidad solamente en el plano de orar y animar a aquellos que han sido delegados. Entonces pensamos que no estamos delegados a hacer misiones, sino que solamente, bueno, nuestra responsabilidad es orar y animar. Bueno, misionero, tú puedes. Bueno, tú eres valiente, el Señor te ha llamado, dale, dale, dale. Bueno, oramos, Señor, ellos están haciendo misiones, oramos, Señor, para que los ayude. Y vemos las misiones como así, de esa manera, como una tarea a delegar a unos pocos, 5, 6, 7. Ese es un problema. Puede haber otro problema. Y ver las misiones como nuestras. Y ese sí es un problema también muy grave. Ver las misiones como nuestras es un problema. Porque es que las misiones no son nuestras. No son nuestras. Las misiones, hermanos, no se originaron en nosotros. No, nosotros no decidimos, escuche bien esto, crear movimientos misioneros. Nosotros, hermanos, no hacemos o no hemos decidido hacer misiones para Dios porque, bueno, Dios lo necesita. No, hermano, no es algo que decidimos para Dios, hacer para Dios. No. Nosotros mire esto, nosotros no iniciamos las misiones. Escúcheme bien, la obra misionera se originó en Dios. Él es el iniciador de su obra misionera. Entonces cuando vemos las misiones como algo nuestra, viene a haber problemas, y es que pensamos, bueno, como eso es nuestro, cuando quiero hago y cuando quiero no hago. Hoy quiero hacer misiones, bueno, hago. Mañana no quiero hacer, bueno, no hago. Ese es otro problema. Y permítame mencionar otro problema más. Y es ver las misiones desde una perspectiva humanista. Ese es otro problema. Ver las misiones desde esa perspectiva hace que se empleen métodos de iglecimiento humanos. Realmente los métodos de iglecimiento no son bíblicos. Pero entonces se toma como, se usan métodos como si nosotros pudiéramos hacer convertidos o convirtiéramos a las personas. Y ese es un problema, hermanos, para la iglesia al día de hoy. Hacemos métodos para salvar. Creamos estrategias humanas para salvar, y eso está fuera de toda realidad. El Señor no nos envió
escuchen bien esto, el Señor no nos envió a salvar a nadie. Ninguno de ustedes son enviados a salvar a nadie. Yo no soy enviado a salvar a nadie. Una vez escuché a alguien que dijo, si ese fulano se pierde es tu responsabilidad. Yo no soy responsable de nadie. Yo no soy responsable de que ese fulano de tal se salve o se condene. No, ese no es, no puedo ver las misiones de esa manera. Entonces creamos cualquier método. Bueno, como soy responsable, si mi familia se salva o se condena, entonces yo tengo que ir y emplear unos métodos humanos de tal manera que busco la manera de convertirlo. Y yo no puedo convertir a nadie. No puedo convertir a nadie. Tenga por sentado que el Señor no nos envió a salvar ni a convertir a nadie. Entonces, estos son problemas que se están presentando, y allí pudiésemos decir que por tal causa la obra misionera, la obra del Señor no está avanzando, no está en el lugar que debiera estar en la iglesia. Ahora, después de mirar un poco este panorama negativo, preocupante, respondamos a la pregunta, hermanos, planteada inicialmente. ¿Estamos obligados a hacer misiones? ¿Estamos obligados a hacer misiones? ¿Para qué hacer misiones? ¿Por qué hacer misiones? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero que usted me acompañe rápidamente a Efesios capítulo 1, versículos 6, 12 y 14. Voy a leer varios versículos, así que me voy a ir saltando. Y Lucas 10, 2 al 3, 9 al 18. Dice el texto de Efesios 1, 6. Para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sigue diciendo, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Wow. Ahora miremos acá, Lucas. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad, Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Otra vez, y he aquí, yo envío como corderos en medio de lobos. Ahora mire esto, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahora, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí está. A la luz de este pasaje, hermanos, consideremos por qué hacer misiones. Y escuche bien, hermanos, hacemos misiones en primer lugar porque Dios es glorificado. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Hacemos misiones porque Dios es glorificado. En Efesios, el texto que leímos ahora hace unos minutos, Pablo afirma 3 veces
que el plan eterno de Dios es que su pueblo exista para alabanza de su gloria. ¿Lo puede leer? Vayamos una vez más y leámoslos. Efesios 1, 6, 12 y 14. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, a fin de que seamos para alabanza otra vez de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, que Él las arra de nuestra herencia hasta la redención adquirida, hasta la redención de la posesión adquirida, y otra vez para alabanza de su gloria. Aquí está. Dios es glorificado, hermanos, en la conversión del pecador. ¿Está entendiendo esto? Dios es glorificado en la conversión del pecador. Al convertirse el pecador, se da cuenta de lo bueno y misericordioso que es Dios, y comienza entonces ahora este pecador arrepentido, convertido, comienza a alabar a Dios, comienza ahora consciente de lo que Dios ha hecho, a darle gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho por él. Ahora él comienza a reflejar a Cristo en su vida. ¿Sabe? Esto trae gloria a Dios. Por eso tenemos que decir que Dios es glorificado en la conversión. Y por eso tengo que afirmar una vez más que Dios, hacemos misiones porque Dios es glorificado. Cada hombre, cada mujer que se convierte, ahora al entrar en esa relación con Dios, comienza a vivir para Dios, y ahora glorifica a Dios, y Dios es glorificado por esto. Eso es importante, hermanos. Dios es glorificado en la agrupación de sus escogidos. Dios es glorificado en la agrupación de su pueblo. Hermanos, no podemos hablar de salvación, no podemos hablar de conversión, a menos que también, hermanos, hablemos en términos de comunión. Al menos que también, hermanos, hablemos en términos de cuerpo, iglesia. Es decir, hablemos en términos comunitarios. La salvación no es un asunto de una sola persona y Dios. No. Dios nos ha salvado, hermanos, para conformarnos, para hacernos parte de su pueblo. Dios ha salvado, escuche bien esto, Dios te ha salvado, Dios me ha salvado, Dios nos ha salvado para hacernos su pueblo, parte de su pueblo. Somos hechos un edificio, somos hechos conciudadanos de los santos, somos hechos una familia, somos hechos la morada del Espíritu Santo. Dios mora en medio de su pueblo. La unidad de la iglesia trae gloria a Dios. ¿Entiende esto? La unidad de su pueblo, la agrupación de su iglesia trae gloria a Dios. Efesios 2, 14, 16. Trae gloria a Dios. Fíjese que he dicho que Dios es glorificado en la conversión de los pecadores. Y para ello estamos diciendo que Lucas 15, 7, 21 y 24 nos prueba eso. ¿Cómo es que el pecador se arrepiente y hay fiesta en el cielo? Dios es honrado, Dios es glorificado.
Y ahora vemos qué es lo que pasa aquí. Dios es glorificado en la transformación de sus escogidos. Hermanos, amados hermanos, los escogidos de Dios son transformados de gloria en gloria. Y eso trae gloria a Dios. El Espíritu Santo obra en la vida de los escogidos. El Espíritu Santo los lleva a ellos a ser transformados de gloria en gloria. El Espíritu Santo los lleva a ellos a que ahora reflejen la imagen misma de Dios. Y eso, hermanos, trae gloria a Dios. 1 Corintios 3:18, Romanos 2:12 y 1 y 2 Corintios 5:17. Prueban lo que estoy diciendo. Eso trae gloria a Dios. Siendo pastor en el Quindío, me invitaron a un seminario y yo fui. Allí iban a hablar de evangelismo, misiones. Yo fui. Fui con otro amigo pastor bautista. Y comenzamos a participar, a escuchar lo que allí estaban diciendo. Y allí en todo el seminario, a lo último no asistimos más a ese seminario. Eran 3 días, creo que fuimos 2 días. Fuimos el primer día, dijimos vamos a ver si el segundo día se pone mejor. Y vimos el segundo día y no pasó nada y no volvimos. No estuvimos en todas las sesiones. Mire, en ese seminario se habló de visión, se habló de método, visión, método. Pero no se habló de la gloria de Dios allí. No se habló de la transformación de los pecadores. No se habló. Hablamos con el pastor. Ese seminario es un seminario que busca es traer gente a la iglesia y no es más. Pero ese seminario no tenía como un objetivo final hacer lo que la Biblia nos dice que buscamos cuando hacemos evangelismo, cuando hacemos misiones. Entonces nosotros dijimos, ¿para qué vamos a ir allá? Eso allí vimos puros métodos humanos para atrapar personas y llevarlas a la iglesia. Y no es esa la misión de la iglesia. No somos un circo, no somos algo al cual traemos de cualquier método, no. Y yo no volví a eso. Allí no había una clara exposición de fidelidad a la palabra de Dios a la hora de proclamarla, para que eso trajera gloria a Dios y los pecadores fueran transformados. No, nada de eso estaba allí. Comenzamos a ver que los métodos y la visión que tenían allí estaban por encima inclusive de Cristo y la palabra. No, dijimos no, aquí no hay que volver. Amados hermanos, la gloria de Dios es el porqué de hacer misiones. ¿Entienden esto? Yo se lo voy a volver a repetir esta mañana. La gloria de Dios es el porqué de hacer misiones. La gloria de Dios es el porqué de hacer evangelismo. La gloria de Dios es el porqué de salir y enseñar, predicar, llevar el mensaje de Dios. Es la gloria de Dios. Una vida convertida, una vida consolidada en el cuerpo de Cristo, una vida transformada, es una vida, hermanos, que da gloria a Dios. Dios es glorificado por esa vida. Dios es honrado por esa vida. La iglesia tiene que saber eso, amados hermanos. Una iglesia
bíblica tiene que tener como objetivo primario la gloria, la gloria, la gloria de Dios. Amén. Tiene que tener como objetivo la gloria de Dios. Si esto no es así, hermanos, es grave. Si la iglesia no tiene en mente la gloria de Dios en la tarea misionera, en la tarea evangelística, es grave, es grave. Si el interés del pastor, si el interés del misionero, si el interés de la iglesia no es la gloria de Dios, si es solo la gloria del hombre, si es allí solo el que el hombre sea exaltado por los números o por cualquier otra cosa que hay allí, tal iglesia es una iglesia diabólica en cuanto aparezca, o en cuanto tenga apariencia de iglesia de Cristo. Pero es una iglesia diabólica. Su tarea no es la gloria de Dios. Su objetivo no es ser transformado en la imagen de Cristo. Su objetivo es otro. Y eso es un problema en sí mismo. Ese es un problema en sí mismo. Hermanos, es la gloria de Dios. Esa es la meta final de hacer misiones, hacer evangelismo. Que Dios sea glorificado en la conversión, que Dios sea glorificado en la transformación, que Dios sea glorificado en la agrupación de sus hijos. Ese es el objetivo final. Allí tiene que haber eso. Cada parte de ello trae gloria a Dios. Amén. Venga, hermano. Disculpen ustedes que a veces la tecnología nos presenta la extensión que se me está apagando la... Tengo aquí un serio problemita. Y bueno, bien, hermanos, estamos diciendo que la iglesia está llamada a hacer misiones, pero su objetivo, la iglesia está llamada a evangelizar, pero su objetivo es la gloria de Dios, trae gloria a Dios. Y hemos dicho entonces, ¿cómo que se trae gloria a Dios? Dios es glorificado en la conversión, Dios es glorificado en la agrupación de su pueblo, de sus hijos, sus escogidos. Dios es glorificado en la transformación de sus escogidos. Dios es glorificado. Entonces nosotros buscamos que esto se lleve a cabo en la tarea de hacer misiones, en la tarea de evangelizar. Si es otro objetivo aparte de este, entonces tal iglesia no es bíblica. Tal iglesia es una iglesia que tiene apariencia de iglesia, pero es una
iglesia que no es la iglesia de Cristo. Es una iglesia que sirve como una cueva de Satanás, donde allí emplean cualquier cantidad de cosas y allí se confunde y mucha gente entra y mucha gente puede estar allí y pensar que eso glorifica a Dios, pero no será así, no será así. Y las personas tienen que, si alguien en un destello de la verdad de Dios está allí, debe huir inmediatamente de ese lugar, porque allí no se buscará nunca que Dios sea glorificado, sino que allí siempre se da una distracción. Los mismos que están allí, hermanos, servirán como instrumento de Satanás. Hermanos, bueno, a veces estas cosas suelen pasar. No se dejen ustedes confundir, escuchen bien lo que voy a decir. No se dejen ustedes confundir porque una iglesia tenga apariencia de iglesia. Escuche bien lo que prediquen allí. Escuche bien lo que se da allí. Si eso que está allí están buscando a través del mensaje de la palabra, que el individuo sea transformado, que el individuo se parezca cada día más a Jesús, que Dios sea cada día más glorificado, que esas personas cada día den gloria a Dios por su forma de vivir, por su forma de hablar, por su forma de pensar, por su forma de ser, que esa gente cada día sea transformada a la imagen del Hijo de Dios. Entonces esa iglesia es una iglesia bíblica. Pero si eso no importa allí, cada uno puede vivir en su pecado, cada uno puede vivir como quiera. Solamente lo único que se quiere es que haya mucha gente en ese lugar. Y adicional a eso, que haya mucho dinero. Hermanos, esa es una cueva del demonio. Eso nunca será una iglesia del Señor. Tendrá apariencia, pero no lo es. Cuando los hermanos salen a hacer misiones, cuando todos salen a hacer misiones, cuando la iglesia sale a evangelizar, debe llevar en mente la gloria de Dios. Escuchen ustedes esta mañana, hermanos. Salgan de sus comodidades, sal tú de esa comodidad en que estás el día de hoy. Involúcrate en las misiones con un objetivo bien definido. Involúcrate en la evangelización con un objetivo bien definido, y es la gloria de Dios. El trabajo misionero comienza a nivel personal. Luego se va un poco más a nivel comunitario. Aquel que se convierte ahora se une al cuerpo de Cristo. Ahora que ya está unido al cuerpo de Cristo comienza a ser transformado por medio de la palabra, a ser transformado cada día y comienza a parecerse cada día más y más a Jesús. Y ahora que cada día comienza a parecerse más a Jesús, ahora da gloria a Dios, trae gloria a Dios por su estilo de vida cada día. Eso es lo que tiene que buscar, esa es la meta final, hermanos, de la obra misionera. La gloria de Dios. Amén. Amén, hermanos. Ahora, hay un segundo porqué de hacer misiones. Y es que hacemos misiones porque el reino de Dios sea proclamado. Hacemos misiones porque el reino de Dios es proclamado. Por eso hacemos misiones. Escuche bien, en otras palabras, cuando hacemos misiones, el reino de Dios es proclamado. Y eso nos lleva a hacer misiones.
Esa es la segunda razón para hacer misiones. Note lo que dice Lucas 10, 2, 3, 9 y 18. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Luego dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En el texto, Jesús le dice a sus discípulos, díganle a la gente que el reino de Dios se ha acercado. Díganle a la gente que el reino de Dios se ha acercado. Hay que aclarar algo aquí. El término reino de Dios, reino de los cielos, reino del Padre, tiene la misma idea. Ustedes algunas veces consiguen reino de Dios, en otras partes consiguen reino de los cielos, en otras partes reino del Padre. Es la misma idea. El punto era que los judíos, en el caso de ellos, cuando ellos tenían mucho celo, mucha reverencia para mencionar la palabra Dios. Y entonces lo que ellos hacían era, en lugar de escribir Dios, decían reino de los cielos para no usar la palabra Dios. Por eso ustedes consiguen muchas veces reino de los cielos. No es que el reino de los cielos sea uno y reino de Dios sea otro, es la misma idea. Solo que si hablan los judíos, ellos dicen reino de los cielos. Si habla alguien de origen gentil, dicen reino de Dios. Para los gentiles había menos problema mencionar la palabra Dios, pero para los judíos sí había problema, pues la reverencia. Ellos escribían con una pluma que escribían Dios, no escribían con esa pluma otro nombre, porque pensaban que estaban de una u otra manera siendo irreverentes con Dios. Ellos les costaba pronunciar la palabra Dios, tenían tanta reverencia que no la pronunciaban fácilmente. Ahora, hablando de proclamar el reino, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es? El teólogo sistemático Frank Stack dice, es un experto en la teología del Nuevo Testamento, él dice, el reino de Dios es el reinado o gobierno real de Dios, dice él. El teólogo Graham, experto en teología bíblica, dice, el reino de Dios es el pueblo de Dios en lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. El reino de Dios indica una relación entre los súbditos y el rey, un rey que gobierna y un pueblo que es gobernado. Podemos decir, hermanos, con toda esta idea, podemos afirmar que Cristo es el reino de Dios. El evangelio del reino es el evangelio de Cristo. El lugar del reino es su iglesia. Estando Jesús en la carne, comenzó a transferir la responsabilidad de hacer misiones, de hacer evangelismo a sus discípulos. Él les delegó la tarea de proclamar el reino, y en esa tarea de proclamar el reino pasa algo interesante. En esa tarea que él les delega, yo veo algo que me llama la atención, 2 episodios muy interesantes. Y en el primer episodio los discípulos regresan de hacer la obra misionera. A regresar, los discípulos llegan muy contentos diciendo, oye, estábamos viendo a Satanás cómo nos sujetan los demonios, estamos viendo cómo se nos sujetan. Y Jesús da una respuesta brillante, pero muy brillante. Jesús dice, yo veía a Satanás caer como un rayo.
¿Sabe? Esto es profundo lo que Jesús está diciendo aquí. Yo veía a Satanás caer como un rayo a la proclamación del reino. Es lo que está diciendo Jesús aquí. O sea, que a través de la proclamación del reino, el enemigo, Satanás, es derrotado. Más adelante, también está el segundo episodio. Los discípulos, cuando yo a Jesús antes de partir, ellos le dicen, ¿cuándo será la restauración del reino? Eso ocurre por allá en Hechos 1, 6 y 7, creo que es. Y entonces se habla de cuándo es la restauración del reino. Y Jesús responde de una manera brillante. Y dice el 8, me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria. ¿Saben lo que está pasando aquí? Jesús lo que está diciendo es que el reino es establecido por la proclamación de la palabra del reino, de la palabra de Dios. Son dos respuestas brillantes. La una, ellos están muy contentos. Hoy vemos cómo los demonios se nos someten. Y dicen, cuando ustedes proclamaban, yo veía cómo él caía como un rayo. Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Sean ustedes testigos en Jerusalén hasta lo último. Esa es la proclamación del evangelio que trae que el reino sea establecido. Hermanos, es brillante lo que Jesús está diciendo aquí. Perdóname que mencione otra vez el Quindío, amo esa tierra. Estuve mucho tiempo allá pastoreando, sirviendo al Señor. Y allá tengo muchos episodios, muchas historias. Me llamaron, me dijeron unos pastores pentecostales, me dijeron, pastor, ¿desea ir con nosotros? Tenemos una guerra espiritual con el demonio. Necesitamos ir a hacer guerra espiritual. Queremos ir, y mencionaron que había que ir a una montaña muy alta, y en esa montaña había que ir para declarar, para encarcelar, para decretar, para que el enemigo fuera destruido. Y ellos le llaman guerra espiritual. Cuando están decretando, yo no sé qué, al demonio, cuando están declarando, cuando están, cancelando. ¿Desea usted ir con nosotros? Y yo le dije, no. ¿Quién ha dicho que a Satanás se derrota declarando, decretando, cancelando? Esta gente está loca, hermanos. No. Ya miro yo a Satanás cómo se le ríe en la cara a esta gente. No es así como Satanás es derrotado. Amados hermanos, una iglesia bíblica está llamada a proclamar el evangelio del reino. Una iglesia bíblica no está llamada ni a decretar, ni a declarar, ni a cancelar. Satanás no es derrotado, hermano, por esto. Satanás es derrotado cuando se proclama el evangelio del reino, cuando se predica el evangelio de verdad. Ahí sí podemos ver a Satanás caer como un rayo a la predicación del evangelio del reino. El reino inmundo, feo, terrible de Satanás es desmantelado, es derrotado, es vuelto nada. El reino destruido. Jesús ya derrotó a Satanás en la cruz. Ahora está siendo derrotado cada día, o esta derrota se lleva cada día a través de la proclamación diaria de la palabra de Dios. Esta derrota ya fue derrotado, y esto se va haciendo real cada día en la proclamación del evangelio del reino.
Escúcheme bien, hermano, lo que voy a decir. El reino de Dios no se proclama con mimos. El reino de Dios no se proclama con mimos, hermanos. El reino de Dios no se proclama con jugueticos, hermanos. No. El reino de Dios no se proclama con bailecito de King Kong. No, hermanos. Eso no sirve para nada. No. El reino de Dios, el reino de Satanás es derrotado a la proclamación del reino de Dios, y este tiene que llevarse a cabo con el evangelio de verdad. El evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio que dice que Cristo fue muerto, que fue crucificado, muerto y resucitado. El evangelio de Dios se proclama con esta verdad. Es el evangelio de verdad que hay que predicar. Amén. Solamente allí se da la proclamación del reino. Nosotros, escuche bien, hermanos de PBC, nosotros no establecemos el reino. Nosotros no establecemos el reino. El reino no lo establecemos nosotros. Nosotros proclamamos el reino. Proclamamos el reino. El reino de Dios es predicado, es enseñado, y nosotros lo hacemos. Cuando nosotros predicamos el evangelio de verdad, escuchen bien lo que pasa. El gobierno de Cristo se da en las vidas de aquellos que creen por la fe en Jesucristo. Ellos que creen comienzan a vivir bajo el gobierno de Cristo. Allí estas personas comienzan a glorificar al Señor al vivir bajo el gobierno mismo especial de Cristo. Eso no quiere decir que Cristo no gobierne sobre todo. Por supuesto, Él gobierna sobre todo. Pero ese reino especial se da allí. Algunos rechazan el reino, algunos rechazan el reino de Dios, pero eso no significa que Él no siga reinando. Él va a seguir reinando. El juicio de Dios ya está puesto sobre todos aquellos que rechacen a Cristo. Ya ellos viven bajo el juicio de Dios. Si alguno de ustedes está aquí que ha rechazado a Cristo, que no ha creído en Cristo, yo tengo que decirte a ti en esta mañana que tú estás viviendo bajo el juicio de Dios. El juicio de Dios está sobre ti. Tú serás atormentado. Tú sufrirás. ¿No has creído a Cristo? ¿No has creído el evangelio de verdad? Tú sufrirás. Tú morirás. Tú irás al infierno. Y es lamentable que tú que estás aquí, que has oído de Cristo, después de oír la palabra de Cristo, sigas en tu mundo, no creas en Cristo y piensas que todo esté bien. No, no está bien para ti. No está bien para ti. La ira de Dios está sobre ti. Hermanos, hacemos misiones para que el reino de Dios sea proclamado. Al hacer misiones, el reino de Dios es proclamado, la gente cree en Cristo, y estos que creen en Cristo son sometidos a Cristo. Y ellos comienzan a vivir bajo el gobierno de Cristo. Escucha ahora,
la proclamación del reino trae muchas demandas y yo voy a mencionar 3. Las demandas son muchas. Una de las demandas de la proclamación del reino, hermanos, es orar. La iglesia está llamada a orar, a orar, a orar, a orar. Los apóstoles oraban para que Dios les ayudara, para que ellos pudieran ir, para que ellos pudieran llevar el mensaje, para que ellos pudieran no tener tropiezo a la hora de proclamar, de enseñar la palabra. Esa es una demanda. La iglesia tiene que orar. Es terrible cuando la iglesia no ora por las misiones, cuando la iglesia no ora por la tarea evangelística. Hermanos, estamos llamados a orar, a orar, a orar. Esta es una demanda que tenemos. Hay una segunda demanda, y es que la iglesia está llamada a educar a todos aquellos que van entrando al pueblo de Dios. Estamos llamados a educar, a enseñar la doctrina bíblica, a enseñar la doctrina bíblica, a instruir con la doctrina bíblica, a instruir a todos aquellos que están llegando, que se unen al pueblo de Dios. Esa es una demanda. No podemos enseñarle cualquier cosa. Todos aquellos que se van uniendo deben ser educados con la doctrina de Cristo. Hay una tercera demanda. La iglesia está llamada a dar, para que entonces la tarea pueda ser llevada a cabo con más prontitud. Esta es una demanda. La iglesia tiene que involucrarse. La iglesia está llamada a involucrarse, a dar. Es terrible, hermanos, cuando la iglesia hace misiones y los hermanos miembros de la iglesia no disponen de lo que Dios le ha dado, una parte, para ser entonces llevado a la iglesia, para que esto sirva para ayudar a sostener todo el programa misionero de la iglesia. Es terrible cuando la iglesia no ve esto como una responsabilidad, sino que la iglesia deja que esto lo hagan unos pocos. Estamos llamados de lo que Dios nos ha dado a apartar para el sostenimiento del programa de la obra misionera. Tenemos misioneros en el campo. Ellos han de ser bendecidos, han de recibir, ellos están de tiempo completo, ellos trabajan gran parte del tiempo en las misiones, ellos están dedicados a eso y han de recibir, han de ser sostenidos. Y es una responsabilidad de la iglesia, es una responsabilidad de cada uno de ustedes, dar para este fin. Es lamentable cuando muchos de ustedes no ven esto como una responsabilidad, que la tarea de sostenimiento misional no lo ven como una responsabilidad. Entonces, de lo que Dios les da, muy poco o nada aportan o dan para la obra misionera, para la obra del Señor. Saben, los recursos que llegan a la iglesia son invertidos en parte en su sostenimiento de la obra y en parte en sostenimiento de los que están haciendo un poco más, o están algunos de tiempo completo, otro tiempo parcial, están haciendo la tarea. Y esta es una demanda que tenemos. Esta es una demanda que tenemos. Estamos llamados a hacerlo, hermanos. Hijo de Dios que estás allí sentado, permíteme, yo te pregunto en esta mañana, ¿estás contribuyendo como miembro de la iglesia? ¿Estás contribuyendo en la oración, en la educación del pueblo? ¿Y estás dando para la obra? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Qué te llevaría a pensar
no dar para la obra de Dios? Los recursos que Dios te da, tú los inviertes en muchas cosas, en comida, vestido, actividades familiares. ¿Y qué te lleva a pensar que una de las cosas que tienes que hacer es invertir en la obra de Dios? ¿Qué te lleva a pensar que estás exonerado de eso? Eres parte del pueblo de Dios, eres parte de la iglesia de Dios. Esa es una de tus responsabilidades. Estás llamado a hacerlo. Amados hermanos, permíteme concluir esta mañana diciendo que hemos visto ¿para qué hacemos misiones? ¿Por qué hacemos misiones? En primer lugar, hemos visto que es para glorificar a Dios. Dios es glorificado al hacer misiones. En segundo lugar, hemos visto que es para proclamar el reino, para que el reino sea proclamado, el reino de Dios. Se necesita, hermanos, esta mañana, que cada uno de ustedes reflexione si están o no haciendo misiones. ¿Estás haciendo misiones? ¿Estás haciendo misiones? ¿Estás haciendo evangelismo? Imagínense esta mañana, ¿cómo será, hermano, si cada uno de ustedes está involucrado en la tarea misionera, en la tarea evangelística? ¿Cómo será, hermanos? ¿Cómo será? Imagínense lo que pasaría cada día. Vamos a orar esta mañana por los misioneros y vamos a orar para que Dios esté bendiciendo las ofrendas y que Dios cada día las esté multiplicando y que estas estén siendo, hermanos, usadas para este fin. Sostenimiento de su obra, proclamación del reino y auxilio de los más necesitados. Señor, gracias por este día, gracias por esta oportunidad, gracias por la obra hecha en nosotros, Señor, en este día, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Señor, te rogamos en esta mañana, Dios, que estés bendiciendo a los misioneros. Señor, sabemos que es una de las demandas que tenemos, orar por ellos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú estés bendiciendo la vida de ellos. Oh Dios, dales gracias donde están haciendo tu obra. Que allí se proclame cada día, oh Dios, el evangelio del reino. Señor, bendice a estos varones con sus esposas que están dedicados a esta tarea. La iglesia, Señor, está llamada, Señor, a hacer lo que tú nos has mandado, Señor. Y tenemos, Señor, la responsabilidad de orar, de educar y de dar. Ayúdanos, amado Dios, avanzar en esta tarea. Señor, oramos por estas ofrendas, por estos diezmos, que tú, oh Dios, los estés multiplicando y que ellos, Señor, sigan siendo útiles, Señor, en la extensión, en la proclamación del reino, sigan siendo útiles, Señor, en el sostenimiento de tu obra, sigan siendo útiles, Señor, en todo lo que hacemos aquí. Señor, oramos para que los proyectos sociales sigan avanzando, Señor, que cada hermano pueda, oh Dios, estar comprometido con ello. Gracias, Dios, por esta mañana, gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.